cosecha, relativamente podemos decir, es fácil. Pero ¿quién aquí conoce del campo? ¿Ven? Hermano Jorge, Pastor Nacho, todos. Sabemos que para sembrar lleva un proceso. Y para recibir una cosecha necesitamos un tiempo. Amén. Pero también necesitamos instrumentos. Y necesitamos no solamente una semilla. Necesitamos algo más. Necesitamos la tierra. Porque si no hay tierra ni semilla, no hay fruto. Dios primeramente nos dio el fruto y ahí salió la semilla. Dios dio el fruto, pero ahora necesitamos semilla para poder plantar. Amén. Amén. Y es un proceso. Si no tienes donde, puedes tener la semilla, pero si no tienes donde plantarla, la semilla ahí se va a quedar. La semilla ahí se va a hacer vieja. Tal vez nunca la uses. Amén. Entonces vamos a ver esto. Es algo bien impresionante lo que Dios cómo trabaja. Dios hace las cosas perfectas. Así como nos hizo a nosotros perfectos, guapos y bellos, así Dios hizo todo perfecto, todo a su tiempo y todo tiene un proceso. Amén. Amén. Así que voy a pedirle que abran sus Biblias en Lucas 9:57 y cuando estén ahí me dicen un fuerte amén. 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 Y conforme lo encuentren, se ponen de pie, por favor, para leer la palabra del Señor. ¿Cuántos están esperando algo de parte del Señor hoy? Amén. ¿Cuántos tienen expectativa de que Dios va a hablar a sus vidas? Amén. Y que Dios va a recibir a un milagro en esta tarde. Amén. Como dos. Con esos. Amén. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. Una parábola ya muy conocida. Bueno, una escritura más bien muy conocida que todos conocemos y que en algún momento siempre hemos escuchado. Pero vamos a poner atención, amén. ¿Estamos ahí? Amén. Ok, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen su guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. 59. Y dijo a otro, le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mis padres. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Ahí nos quedamos. Vamos a orar. Padre amado, Señor, esta es su palabra, Señor, y usted, Señor, es el que da la semilla, Padre, para depositarla en una tierra fértil. Yo le pido en esta noche, en esta tarde, que usted use mis labios, que no sea yo, sino su Espíritu Santo a través de mí, Señor, llevando el mensaje. Ya que sabemos, Señor, que debemos ser, Señor, esos vasos limpios para poder llevar su palabra, Señor. Que usted tome control, Señor, de cada uno de nosotros. Que nuestras mentes, nuestros espíritus estén dispuestos a recibir su palabra. Para que podamos, Señor, tener esa convicción, para que recibir ese milagro. Para que nuestra expectativa, Señor, aún rebase, usted la rebase, Señor. Y podamos ver, Señor, lo que usted quiere para nosotros. Porque somos, Señor, estamos aquí porque necesitamos de usted, porque confesamos nuestra necesidad de usted. Padre bendito, habla en nuestro espíritu, habla en nuestras vidas, para que podamos, Señor, llevarnos esta palabra, Señor, y esa palabra, Señor, haga un rema, Señor, sea un nuevo fruto en nuestras vidas y podamos tener, Señor, la convicción que usted quiere que tengamos en este día, Señor. Padre amado, Señor, le doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Pueden tomar asiento. Amén. Bueno, pues, como les decía, ¿quién conoce los aragos? Amén. Amén. Yo los conozco por fotos, pero sé para qué fueron hechos, ¿verdad? Son para abrir la tierra. Entonces, vamos por partes. Necesitamos la tierra, necesitamos la semilla y necesitamos un arado, ¿verdad?
Porque no podemos tirar la semilla en una tierra dura, una tierra que no está preparada. Porque necesita una preparación una tierra para que tú siembres algo. Necesitamos un buen arado, damos una buena semilla y damos... ¿Qué más necesitaremos? Alguien que lo lleve, que lo guíe. Pero necesitamos algo más. El lugar donde lo vamos a sembrar. También, el lugar ya está, es la tierra, es la que vamos a arar. Pero necesitamos algo más. Agua. ¿Perdón? Agua. La semilla. La semilla ya la tenemos. El arado, los bueyes. ¿Quién va a jalar el arado? Los bueyes. Los bueyes. Damos un par de bueyes. Así a que se oiga feo. Amén. Damos un par de bueyes. Si no hay bueyes, no podemos hacer, porque con las fuerzas del hombre natural no se iba a poder esa tierra tan dura, tan fuerte y los surcos tan grandes. Íbamos a hacer uno al día. A lo mejor en 2 años acabamos ya cuando lleguemos ya a la tierra otra vez está igual. Entonces estamos un par de bueyes, aunque sea feo, ¿verdad? Entonces ya tenemos todo, ya tenemos, vamos nuevamente, tenemos la tierra, la semilla, el arado, los bueyes. ¿Y quién lo va a guiar? ¿Nosotros? Amén. Amén, nosotros, ¿ah? Y aquí la palabra de Dios es específica. Y vamos, no voy a traer todavía, pero quiero que pongan atención. Si no tenemos esas cosas, no podemos sembrar. Definitivamente no podemos sembrar. El pastor abrió con la lluvia temprana y la lluvia tardía. La pastora después vino y habló lo que es el injerto, que tenemos que ser injertados en Cristo Jesús, de cómo necesitamos ser podados. Mi hermana vino y también hace 8 días hablaba de que qué gano si qué voy a ganar yo, ¿sabes? Si trabajo. Con un interés, ¿verdad? Propio hablaba mi hermana hace 8 días, si sembramos, ¿qué voy a ganar yo? Obviamente que vamos a recoger el fruto y vamos a participar del fruto, porque nosotros lo sembramos, ¿verdad? Si no, no. Porque dice por ahí la palabra de Dios, el que no trabaje, que no coma. Así que, ouch. Eso también está duro. Pero vamos, ahora sí quiero entrar. ¿Qué simbolismo tiene el buey? Fuerza. Espíritu de servidumbre. Porque el buey, fíjense bien, el buey no es cualquier animal. Investigando y viendo y leyendo y buscando todo, hay yuntas de todo tipo. Hay yuntas de mulas, yuntas hasta de camellos, yuntas de caballos, de burros, de todo tipo. No falta que sean cocodrilos y serpientes de yunta. Pero hay muchos tipos de yuntas. Y yo estaba leyendo acerca de eso. Dice, el buey es el único animal que puede trabajar un día fuerte, de sol a sol. Tiene que tener un pequeño descanso y seguir trabajando. Pero otro animal no puede trabajar a la misma intensidad. Otro animal al otro día o ya no sirve o ya no puede trabajar. Porque el jalar el arado es un trabajo muy cansado. Y el buey es el único animal que puede trabajar un día fuerte y al otro día puede trabajar por igual. Amén. Entonces esto es simbolismo. El buey es un simbolismo de lo que nosotros debemos de tener para poder ser aquellos que van a llevar el arado. En nosotros debe haber fruto. Un fruto del Espíritu. ¿Cuál es ese fruto? Ese fruto de espíritu de servidumbre, de servir, de estar dispuestos. Antes de ser buey, el buey era toro. Lleva un proceso. El buey lleva un proceso antes de ser buey. ¿Ah? Aunque se oiga, de repente digo, se oye feo, pero no, estoy hablando de un animal simplemente. ¿Saben qué proceso necesita el buey para poder jalar el arado? Ser castrado. Si no es un toro cualquiera, un toro bravo, un toro un toro rebelde, vamos a llamarlo así, que no sirve para torearlo o para llevarlo al ruedo para que los hombres lo maten o para que se lo coman, así de sencillo. Pero el buey que es castrado es el que va a ser usado para la yunta. Solamente ese animal puede ser usado para la yunta, porque toda la fuerza se va a concentrar en él. Y así somos nosotros. Va a decir, ¿cómo? Nosotros necesitamos ser castrados espiritualmente, por decirlo de una manera, o circuncidados. La palabra nos habla de la circuncisión en nuestro espíritu. Porque si nosotros no hay una convicción, si nosotros no hemos sido circuncidados en nuestro corazón, no podemos servir con esa
con la gratitud no podemos tener esa convicción de poder trabajar. Así que cuando nosotros somos espiritualmente circuncidados o castrados, nosotros tenemos esa convicción, empezamos a dar ese espíritu de servidumbre, empezamos a querer hacer lo que se nos está mandando. Mientras somos unos pecadores, nos vamos al pecado, mientras no podemos trabajar porque el pecado nos jala más. Cuando tenemos una convicción verdadera, espiritualmente el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros, empieza a hacer esa castración, empieza a hacer esa circuncisión en nuestros corazones. Porque cuando llegamos a los caminos de Dios, llegamos con un corazón no muy bueno. Digo yo, ¿quién llegó santo a los caminos de Dios? Nadie. Por eso entrábamos a Cristo, porque estábamos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios que nos sacó del lodo cenagoso. Entonces, para poder trabajar en el reino de Dios, dice, el que no es digno de trabajar en el reino de Dios, debe ser espiritualmente castrado. Que todas nuestras emociones, todo lo que nos jala el pecado, de ser totalmente rebeldes, debemos ser espiritualmente castrados y llegar a ese espíritu de servidumbre. Servir a aquel que necesita, servir en la iglesia, servir aún en tu trabajo, servir con esa excelencia que demanda. Porque la palabra nos dice hacerlo todo como para el Señor. Y sin embargo, en veces en nuestro trabajo no servimos ni con esa excelencia. Creemos que estamos así, lo hacemos todo ahí como salga, cuando se nos está pagando por hacer un servicio. Y el mejor que paga es nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, a veces hacemos lo que queremos, pero no estamos trabajando realmente para el reino de Dios. Aquellos que están trabajando para el reino de Dios verdaderamente son aquellos que han tenido una convicción en su corazón, que han puesto la mano en el arado, y ahí lo vemos claramente. Pone el ejemplo. El primero le dijo: hey, yo te voy a seguir. Le dijo: las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde sentar su cabeza. Dijo: no, mejor me voy. ¿Por qué? Porque ella no le siguió. Porque creía que a lo mejor todo iba a ser muy fácil. Decidió no seguirle. Viene el otro y le dice: déjame que entierre a mis padres y ahorita te sigo. Como hemos aprendido, sus padres estaban muertos, no, hasta que murieran. Entonces iba a decidir a servir al Señor. Y el otro todavía viene y dice: te seguiré. Pero ¿qué le dijo? También lo mismo: déjame, voy y me despido a mis padres. En otras palabras, había excusas. Todos tenemos excusas para realmente servirle a Dios con un corazón verdaderamente de agradecimiento. Hay muchas excusas, y sin embargo dice aquel que pone su mano en el arado. Es decir, que estos no estaba diciendo que lo pusieron, no, estos no lo pusieron. Estaba diciendo lo que realmente, cuando pone uno la mano en el arado, es cuando uno ya tiene convicción. Es cuando uno realmente ya dice: yo quiero trabajar en la iglesia, yo quiero trabajar, quiero servirle a aquel. Porque Cristo Jesús no vino a que lo sirviera, vino a servir. Amén. Y su palabra es bien clara. Y nosotros también venimos a servir a aquel que necesita, a ministrar a aquel que lo necesita, dar una palabra de aliento, estar trabajando siempre en el reino de Dios, aprovechar cada minuto que tenemos para hablar de su palabra. Así es. Amén. Y para eso hemos sido llamados todos y cada uno, pero no todos se atreven a poner la mano en el arado. No quiere decir que están desechados, no. Pero dice la palabra: muchos son los llamados, más pocos son Los escogidos. Entonces, la palabra de Dios es bien clara, a veces es muy dura, pero así debe de ser. Porque tiene que penetrar a tu espíritu, tiene que traer redargüimiento a tu espíritu y saber que nosotros no somos llamados, no somos cualquiera, que nosotros tenemos un llamado especial, que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Que no solamente venimos a pasar por esta tierra porque sí, para crecer, para reproducirnos y ya para morir, no. Hay un propósito más allá. Así es. Hay un reino más allá que paga bien, que reditúa bien. Pero muchos, dice la palabra de Dios, muchos habrán puesto su mano en el arado y se apartaron. Tal vez no. Tal vez muchos, y vamos a poner este ejemplo, no me quiero ir tan rápido, pero quiero que entendamos esto. Para poder trabajar, para poder arar el campo, es un trabajo constante, es un trabajo cada día. Es un trabajo de tener fuerzas,
Y hay una palabra que me llamó la atención y lo encontré en Proverbios 24:10. ¿Me pueden acompañar ahí? Amén. 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 Gloria a Dios. Y mira lo que dice. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Santo. Mira cómo trabaja esto. Y yo lo experimentaba antes, cuando yo iba al gimnasio, ibas constantemente, tu cuerpo pedía más. No tenías flojera de ir. Pero cuando tú dejabas de ir, te costaba volver a ir a hacer ejercicio. Y dice la palabra de Dios que nuestro trabajo, nuestras fuerzas sean reducidas. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, ay, no, aquí está más rico. Sí. Aquí está mejor. Pero sin embargo no entendemos que mientras más trabajemos en el reino de Dios, mientras más trabajemos en nuestro espíritu, nuestras fuerzas van a aumentar. Amén. Porque las fuerzas no son de nosotros. El que va a dar las fuerzas es Dios. Amén. Yes. Porque no es con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que Él nos da. Y muchas veces, ¿cuántos no vamos con nuestras fuerzas pensando que somos nosotros? Que nuestra sabiduría, que porque yo soy inteligente, o porque yo soy Juan Camané. Santo. Y vamos con nuestras fuerzas. No, tenemos que ir con las fuerzas de Dios, dando fruto. Sabemos que hay frutos del Espíritu. Amén. Y vamos a ir desarrollándolos poco a poco. Hay un cuento, una semejanza de lo que les quiero decir, que decía un joven tuvo un sueño. Y este joven vio que Jesús abrió una tienda. Y dijo, ok, y dice que este joven entró a la tienda, dice que se veía en el sueño que él entró a la tienda y vio a Jesús que estaba de cargado. Y le dijo, Jesús, ¿y qué puedo comprar aquí? Le dijo, pues puedes comprar lo que tú quieras. Dice, ok. Dice, pues quiero amor, quiero benignidad, quiero paz, quiero gozo, quiero todo eso. Dijo, a ver, espérate, dijo Jesús, cálmate. Dice, aquí nomás te vendo la semilla, el fruto no. Te vendo de todo, pero tienes una semilla. Es una semilla que Cristo siembra en nosotros, que Él nos da, para que trabaje en nosotros y podamos dar fruto. Nosotros queremos ya el fruto así, ¡pum!, de repente. Sí, ¿por qué no? Dios es un Dios sobrenatural. Pero no, tiene que ser un proceso en nosotros para dar buenos frutos. Y ese proceso es lo que les decía del buey. El buey representa simplemente eso. Tiene que ir delante de nosotros esas buenas obras, esas ganas de trabajar, esas ganas de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Porque muchas veces nos hacemos sorditos, porque Dios manda a hacer algo y no lo hacemos. Y si queremos cosecha, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Y mientras más trabajemos, mientras vayamos a la iglesia, mientras más vayamos al estudio, mientras más escudriñemos su palabra, nuestras fuerzas van a aumentar. Yes. Porque vamos a ser alimentados. Porque es ejercitar el espíritu. Porque muchos tenemos dones, pero no los ejercitamos. Y dices, ¿yo qué dones tengo? Descúbrelos. Empieza a escudriñar, empieza a meterte con Dios y vas a ir a trabajar esos dones que tú tienes. Puedes tener dones de sanidad, de palabra de ciencia, de sabiduría, el paquete está completo para ti. Pero necesitas ejercitarlo, necesitas trabajarlo. Porque mientras ahí está todo dormido nada más. Amén. Amén. No están enojados, ¿verdad? Santo, no. Santo. Pero tú dirás, yo llevo el arado, ¿no? Pues no. Sí, tú llevas el arado, pero tienes que tener esos frutos, decíamos. Esas fuerzas de servicio, créanme, no cualquiera las tiene. No cualquiera las tiene. Y en muchas iglesias, tal vez tú lo tengas, pero te lo han limitado. Y no estoy hablando de nada particular. Que yo he pasado por 2 iglesias y he conocido otras iglesias. Y hay muchos líderes en esas iglesias que están sentados en las bancas. ¿Por qué? Muchas veces, y Dios me ponía este ejemplo, dice, ¿cuántas veces tú no compraste fruta? Y nunca te la comiste y la dejaste que se echara a perder. Y ahí está mi hermana que no deja mentir, o Eduardo. Compramos fruta y sí, bien healthy nosotros. La fruta ahí se quedaba, se echaba a perder.
Y así le pasa a muchas iglesias. Hay líderes potenciales, hay gente que quiere trabajar, pero no hay un seguimiento, no hay aquello que es desarrollar ese fruto que cada persona tenemos. Y ese fruto se queda ahí. Ese fruto no da más porque ahí se quedó. Y simplemente no es fruto agradable a nadie, porque nomás es de los que llegan y se van. Y no se ha trabajado en su espíritu, no se ha trabajado en su persona, y así no se puede llegar a una cosecha en abundancia. Por eso es bien importante trabajar, ejercitarnos. Si nos queremos como los que, bueno, yo no sé aquí, yo ya tengo muchos años que no voy al gimnasio, ¿verdad? Pero si te quieres ver bien, si quieres tener una apariencia, que quieres presentarte delante de Dios así, como en lo natural fuerte, en lo natural bien parecido, en lo natural así con un porte, trabaja en lo espiritual. Dios se agrada de un corazón que esté dispuesto. Dios se agrada de un corazón que esté realmente dispuesto a hacer su voluntad. Esa es la hermosura que Dios ve en nosotros, porque Él dice: no ve nuestra apariencia, no importa cómo estemos, pero ante su presencia todos somos guapos, porque lo que necesitamos es trabajar en nuestro corazón. Así es. ¿Cuántos corazones duros se ponen? Y tienen que ser arados, y aún así se resisten. Necesitamos que ese arado pase sobre nosotros primeramente, porque este cuerpo es tierra. Este cuerpo es tierra y necesita ser arado. Pero miren lo que pasa. Hay muchos, y ahí a mí me entró un coraje, porque hay muchos que han parado la cosecha. Han parado la cosecha. Te voy a decir por qué. Hay muchos gente que ha llegado a las iglesias y muchos que no llegan por muchas razones, y yo te lo voy a decir. Y a mí esto me lo daba ayer Dios en la tarde, no, en la mañana temprano, porque pues ahorita estoy de vacaciones forzadas, ¿verdad? Pero fue por un propósito. Me daba esto. Hace una semana me hablaba un joven y me ponía un video de un siervo, de un apóstol, y me decía: hermano Jaime, tengo preguntas sobre esto. Dice: ¿esto es cierto o no es cierto? Dice: porque yo estoy confundido. Le digo: ok, déjeme, se lo muestro con escrituras, lo veo y lo analizo y yo se lo digo. Y también lo confirmé con mi pastor para tener una seguridad. Pero yo sabía que esto era así. No les voy a platicar toda la situación, pero a lo que quiero ir es a esto. Hay muchos que se han dedicado, en lugar de adiestrar en sus iglesias, en lugar de predicar en sus iglesias, se han dedicado a criticar a los demás. Se han dedicado a postear cosas que según dicen son apóstatas, son hijos del diablo, y empiezan a poner barbaridades y medias. Y digo yo: ok, lo que están haciendo simplemente estas personas que ponen esas cosas es confundir más a la gente. Porque dicen: ¿a quién le hago caso? A mí me dicen aquí una cosa y aquí dice otra cosa, y empiezan a confundir a la gente y dicen: la gente, mejor me quedo en mi casa. Y es porque esas personas, en lugar de dedicarse, óigame bien, en lugar de dedicarse a llevar la palabra correcta, a llevar a entrenar a sus discípulos, a sus ovejas, para que tengan ese discernimiento de espíritus y sepan diferenciar de lo bueno de lo malo. Yo tomo lo bueno y desecho lo malo. Pero en lugar de eso empiezan a confundir a la gente. Y todos ellos que ponen esas cosas, lo único que están haciendo es echar a perder el fruto. La cosecha se está perdiendo porque hay mucha gente que está confundiendo a otros. Santo. Y yo digo, porque yo conozco muchos que ponen, que empiezan a criticar, y digo, ¿por qué no subes tus prédicas para ver si tú estás predicando como debe de ser? Hay muchos, sí, podemos decirles siervos, que lo que tenemos que trabajar en el campo es adiestrar a los discípulos, adiestrar a las ovejas, adiestrar a cada uno, para que tengan el discernimiento suficiente para saber lo bueno de lo malo, y no anden ahí criticando a otros, no anden ahí blasfemando a veces de otros, y ellos se creen que son aquellos que lo saben todo. Y sin embargo, escudriñando las escrituras, vemos que a veces
no tienen nada. Simplemente están confundiendo a la gente. Y la cosecha se está perdiendo por causa de estos llamados siervos de Dios o predicadores o lo que sea. Déjense de postear todo eso y empiecen a trabajar, empiecen a llevar a ellos verdaderamente la verdad. Si quieren verdaderamente llevar su palabra y que el pueblo entienda su palabra, entonces deberían dedicarse a eso y no andar criticando a los demás. Y la iglesia, lo que ha pasado, muchos empiezan a criticar unos a los otros. Muchos empiezan, el cuerpo de Cristo está padeciendo por eso. Y es necesario poner un alto a todo esto. ¿Cómo? Predicando la palabra, enseñando que tengan ese discernimiento para que tú deseches lo bueno y deseches lo malo, tome lo bueno. Amén. Amén. Por eso se ha perdido la cosecha, por aquellos que dicen ser siervos y no lo son. Verdaderamente yo lo veo y digo, eso está bien terrible. Así que tengamos cuidado, porque muchos van a venir a querer confundirte, muchos van a querer venir decirte, no, esto no es cierto. Pero escudriña tu Biblia y vas a ver que lo que te está predicando es verdad. Por eso muchos dicen, no, mejor ya no, mejor me quedo en mi casa. Por eso muchos dicen, no, mejor pues no, ya no voy a ninguna iglesia. Por causa de esto, el fruto se está echando a perder, la cosecha se está echando a perder. Amén. Amén. Y si yo digo hablo de un Dios sobrenatural, si yo digo hablo de sobrenaturales cosas, van a decir, este seguidor de fulano de tal. Me van a empezar a criticar también. Pero no, al Dios que yo sirvo es un Dios sobrenatural. Es un Dios que es el Dios de las mies, de las cosechas, que hace todas las cosas. A ese es mi Dios. Yo sigo lo que Dios ha puesto en su siervo, en mi pastor, en mi padre espiritual. Pero no seguimos a los hombres, seguimos lo que Dios ha puesto y donde nos ha puesto. Pero ya nomás empiezan a oír sobrenatural y empiezan a criticarte. No, ya es de aquellos. Por favor, es tiempo de que abramos nuestros ojos. Es tiempo de trabajar, porque Dios está haciendo un llamado a trabajar en el reino de Dios. Y de nosotros depende. De nosotros depende, sí, es bueno porque hay que tomar los medios de comunicación, es bueno tomar el internet, Facebook, todo eso usarlo, pero para bien ¿de qué? Del reino. Amén. No para estar peleando y discutiendo de lo que no es. Amén. Amén. Yo creo que va a haber una cosecha sobrenatural. Amén. Amén. Nuevamente, ¿quién cree que va a haber una cosecha sobrenatural? Amén. Es bien impactante hablar de lo sobrenatural y de ver el video que el pastor nos puso de allá de Guatemala, de cómo los frutos crecían. ¡Wow! De verdad que veía la zanahoria y estaba más grande que mi brazo, más gruesa que mi brazo. Ese es un fruto sobrenatural. Pero el que se glorificó fue Dios. Aleluya. Fue Dios. Amén. Y nosotros somos parte de ese fruto. Pero nosotros también somos fruto, tenemos el fruto agradable. Y a eso voy. Amén. Amén. Hay una escritura y a mí, yo siempre preguntaba, esa escritura que leímos de Lucas 9:62 al final, que el que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Y yo decía, bueno, Señor, ¿qué pasó con los discípulos? Dice la palabra de Dios que todos dijeron, no, Señor, yo iré hasta la muerte contigo. Ahí lo dice la Biblia. Y unos versículos después dice, todos corrieron, todos huyeron. Y yo le decía al Señor, ¿qué pasó, Padre? ¿Pues ya no eran dignos? Porque yo lo veía así, que habían quitado su mano del arado. Así literalmente yo decía, bueno, pues todos tus apóstoles ya no eran dignos. Pero dije, wow, ok. Pero había algo que no entendíamos. Había algo que no entendíamos. Los apóstoles todos corrieron, todos se fueron, crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, lo bajaron y esperaron y se fueron. Volvieron, dice la palabra de Dios que volvieron ¿a qué? A pescar. Y ahí estaban todos. Y los apóstoles no solamente eran pescadores, había un recaudador de impuestos, había un doctor,
Y había otros de otros oficios, no recuerdo. Pero no todos eran solamente pescadores. Y sin embargo todos estaban en el mismo lugar. Decía yo, pues, es que había un proceso. Y me lleva a la escritura, dice, cuando Juan y Jacob, dice, le dijeron, hey, Señor quiere que hagamos descender del cielo para que consuma estos. Y el Señor Jesucristo dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Cálmense. Ya se sentían así como, el orgullo de pueda orar y que caiga así como Elías oró y cayó fuego. A veces, ¿cuántas veces estamos así? Ya nos sentimos, como decía Juan Camaney, vaya otano, más chicle y tengo ovejas de montón. Así. Y no Juan de Dios, que Juan Camaney. Que quede claro. Entonces sí. Dios estaba en ese proceso, estaba trabajando con los apóstoles, porque aún les faltaba esa misericordia. Porque aún no entendían muchas cosas y le estaba revelando al Señor Jesucristo muchas cosas. Estaba revelando, estaban siendo pulidos. Pero cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, venía una sacudida, como veíamos en la mañana. Venía una sacudida para ellos, porque aún les faltaba aprender algo. Ya su corazón había sido pulido, habían sido regañados, habían sido exhortados. Aún les dijo el Señor, si ahí está la puerta, ustedes saben quién ir. Bye. Pueden irse. Así nuestro Señor Jesucristo así nos dice, ¿no quieres? Ok, vete, ahí está la puerta, ahí hay otros que están esperando y quieren trabajar. Llevaban un proceso, a lo que voy es a esto. Mira bien, al finalizar, al ver ese arrepentimiento verdadero en los apóstoles, Cristo fue a restaurarlos, porque no habían quitado su mano del arado. ¿Por qué? Habían corrido, sí, pero tenían que aprender en esa sacudida, en ver que Cristo había sido crucificado y se los había Cristo dicho y voy a hacer, y no lo entendían todavía. ¿Qué pasó? Sus ojos habían sido velados. Tenían que aprender en esa sacudida lo que verdaderamente era poner el arado. Ellos habían dejado todo. No fueron como los otros que dijeron, pues ahí, déjame, me echo unas cervezas y luego vengo y te sirvo. No. Los apóstoles no dudaron en ningún momento en servirle. Los apóstoles no dudaron en ningún momento en dejar todo para seguir a Cristo. Por eso es que todos en sus corazones aún había esa convicción. Solamente que el dolor, el ver lo que había pasado, les había cegado completamente. No es que habían quitado la mano del arado. No, porque tal vez cayeron postrados, cayeron ahí, pero su mano estaba ahí, su corazón estaba con Cristo. Su corazón aún decía, ¿qué pasó? Pero su mano estaba en el arado. Muchas veces nosotros decimos que hemos creído que ya no tenemos ni perdón de Dios, pero aún Dios quiere restaurarte. Cuando tu corazón aún está con Dios, dices, es que yo ya hice esto, ya pasé por esto, ya no puedo más. Pero si tu corazón aún está dispuesto a trabajar, Dios te restaura. Tu mano aún está en el arado y no te has dado cuenta. Ellos estaban velados totalmente por lo que había pasado. Ellos estaban velados por eso que había sucedido. Pero Cristo reconocía, aún Pedro, que fue el que lo negó, era el que tenía que ser más restaurado, porque él estaba penado. Veíamos que se aventó al mar cuando nuestro Señor Jesucristo fue con él. Tenía vergüenza, tenía pena. Pero fue el que le dijo, ¿me amas? Dijo, Señor, tú sabes que sí. Pacienta mis ovejas. Y se lo repitió 3 veces. Porque él sabía su corazón todavía. Porque muchos de nuestro corazón todavía, si hemos fallado, está en servir, pero aún decimos, ya no, yo creo que ya, Cristo ya no me perdona. Pero Cristo quiere restaurar a cada uno de nosotros. Cristo quiere decir, aún yo tengo una oportunidad para ti, porque conozco tu corazón, porque si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantan. Y ellos habían aprendido de alguna manera a ser justos. Él sabía que había una oportunidad más. Sabía que esos apóstoles a los que había en otras entrenado para el reino de Dios, aún tenían que haber sido sacudidos de esa manera para entender que venía algo más poderoso.
Y cuando, fíjate Dios, cuando Cristo te quiere restaurar a ti, es porque viene algo más poderoso a tu vida. Porque conoce tu corazón de cada uno de nosotros. Porque sabe que Cristo, tú tienes talentos, tienes cualidades que solamente Él puso en ti. Le decía a los jóvenes, es que uno solo se descalifica. Dios no te descalifica, ni el diablo puede descalificarte. Solamente tú mismo cuando tomas decisiones, decir, no, ya no puedo, ya no quiero, no, ya Dios no me perdona. A mí se atrevaron a decirme, es que tú no tienes perdón de Dios. Híjole. Pero yo conozco que tengo un Dios de misericordia, un Dios de oportunidades. Pero cuando tu corazón realmente está dispuesto, está contristado, sí, está triste, sí, porque fallaste, pero tu corazón, Cristo lo conoce, dice que Él pesa los corazones. Aleluya. Para Él no hay nada oculto. Él conoce lo que tú quieres. Él conoce que tú querías seguir caminando. Él conoce que hubo debilidad en ti, así como hubo debilidad en los apóstoles. Pero sin embargo Él fue y los restauró nuevamente. Amén. Amén. Y Dios tiene muchas promesas para nosotros. Muchas promesas. Él dijo que nunca nos dejaría solos. Y hasta la fecha yo creo que no nos ha dejado. ¿Qué? ¿Por qué has pasado? Por pruebas, por tribulaciones, por desilusiones. Pero es porque Dios está trabajando en ti. Dios está trabajando en tu corazón porque aún hay algo ahí que remover para que la semilla pueda, para tirar una nueva semilla tal vez para que empiece a crecer. Necesitamos esa convicción en nuestro corazón. Dios está viendo ahorita cada corazón de nosotros, cuál está dispuesto a seguir adelante, a tomar, a verdaderamente seguir, levantarse y tomar el arado y seguir adelante. Porque el trabajo es grande, el trabajo es fuerte, pero Él es el que te da las fuerzas, como te lo vuelvo a repetir. No hay nada que esté fuera de su voluntad. Así que si tú te has sentido un momento culpable, un momento has dicho, ya no, porque ya he fallado tantas veces, no deseches la palabra. Dios aún quiere restaurar. Santo. Dios aún tiene su misericordia sobre ti, queriendo que trabajes para Él. Que el trabajo es arduo, sí, pero Él te va a dar las fuerzas. Él va a proveer todo lo que tú necesitas. Aleluya. Pero es tiempo de la cosecha. Es tiempo de cosecha, verdaderamente yo creo que es tiempo de la cosecha, y una cosecha sobrenatural, y Cristo nos lo enseñó. Hay una promesa que vamos a ver que Dios tenía. Vamos a ver en Amos 9:13. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Amos 9:13. Amén. Amén. Dice así: He aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y a los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Santo. Aquí está hablando Dios de una cosecha, de una promesa que le estaba haciendo a su pueblo, de una promesa sobrenatural, de aquel que el que siembre, dice, va a alcanzar al que ¿qué? Al que ciega. Al que ciega. Y el que ciega, al que ¿qué? Al que pisa la uva. En otras palabras, que cuando estaban sembrando, el que iba secando ya iba atrás, porque el fruto iba creciendo ya, porque era necesario, así como iba sembrando, el que fuera atrás iba ya secando el que estaba ahí seguía ya haciendo el vino. Santo. Estaba haciendo una promesa a Dios, a su pueblo, de restaurar a su pueblo, de iba a haber una cosecha sobrenatural, que en otras palabras, que no iba a faltar nada en sus alacenas, que no iba a faltar nada, que iba a haber en abundancia, que todo el tiempo iba a haber fruto. Amén. Aleluya. Santo. Y esa promesa se empezó a cumplir cuando Cristo vino. Vamos a ver esta historia.
Y ahí vemos cómo Cristo nos enseñó y nos puso la muestra para recoger la cosecha sobrenatural. Vamos a Juan 4, 5 y 6. Amén. Amén. Ay, bueno. Amén. Amén. Y vamos a ver pequeños fragmentos solamente, para no leerlo todo. Yo creo que la mayoría ya conocemos esta historia. Dice, en el 4 y 5, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Amén. Luego nos vamos a brincar hasta el 10. No, hasta el 7. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Ahí vemos primeramente Cristo Jesús cruzando por el desierto para ir a Samaria. Dice, porque le era necesario pasar por Samaria. Es decir, que ya había un propósito para pasar por ahí. Y se iba a encontrar a esta mujer samaritana. Dice que entre samaritanos y judíos no se podían ver ni en pintura. Porque había contiendas por el territorio, contiendas de mucho tipo. Pero vemos ahí que Jesús ahí se detuvo, sus discípulos fueron a comprar y él vino con la samaritana y le empieza a hablar. Y la samaritana le descubre, le dijo, llama a tu marido. Y dice, no tengo marido. Dice, tú lo has dicho bien. 5 maridos has tenido, el que tienes tampoco es tu marido. Y le empieza a revelar toda su vida a Cristo Jesús a él. Le empieza a decir lo que ella era. Y esta samaritana empezó a decir, wow, ¿tú qué eres, profeta? ¿O qué eres? Y Cristo se revela a ella diciendo, yo soy aquel que las escrituras dicen, aquel Salvador, aquel que están esperando el Redentor. Y esta samaritana, fíjense bien, creyó. Ya no investigó más, simplemente creyó, dejó todo y se fue y empezó ¿a qué? A predicar. Me encontré a este hombre y me dijo todo lo que yo era y he reconocido que es el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y dice que los demás empezaron a creer. Ahí empezamos a ver una cosecha sobrenatural. Así es. Ahí empezamos que se sembró y en un momento cosechó. Amén. Ahí estamos viendo cómo el proceso Cristo Jesús estaba mostrando. Cuando hay una palabra de convicción, cuando tú vienes con el poder del Espíritu Santo, empieza a ser sobrenatural. Pero tenemos que creer. Tenemos que ir con esa unción, porque dice el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas, para libertar al cautivo, para abrir las prisiones, para sanar a los enfermos. Y es lo que Cristo Jesús iba haciendo. Iba, al momento de echar la semilla, iba cosechando. Porque dice, ellos vinieron a buscarle a Él. Amén. Cuando tú ves en ti un cambio verdadero, cuando en ti ven que tú dices, ¿y este qué trae? Esto que me dijo me dejó así. Y empieza, ¿dónde está? Yo quiero ir donde Él va. Yo quiero aprender de lo que Él está aprendiendo. Ahí es donde el Espíritu empieza a trabajar y empieza a haber una cosecha verdadera. Amén. Ahí es donde empiezas, siembras y cosechas al mismo tiempo. Amén. Esa es la cosecha sobrenatural que Cristo nos estaba mostrando. Esa es la cosecha que Cristo quiere que hagamos. Aleluya. Una cosecha guiada por el poder del Espíritu Santo. Una palabra de revelación. Una palabra que te traiga convicción, que sepa, oh, realmente este es hijo de Dios. Realmente este tiene algo que yo no sé que tiene. A mí me pasó. Aquel hombre que fue y me habló, me hizo llorar y lloré, lo he dicho varias veces, como un niño pequeño.
Así es. Porque algo vino a mi vida y despertó en mí algo que yo ni entendía. Amén. Y empecé a llorar. Y realmente no me dijo mucho más, dijo el amor de Dios. El amor de Dios es así, no lo ves, pero lo sientes. Amén. Y me empezó a quebrantar y empecé a llorar. Y decía, ¿y este qué? Yo estar llorando delante de alguien que ni conozco. Santo. Pero no era él, era el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Era el Espíritu Santo que iba con él con un propósito. Y cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos ha estado hablando a cada uno de nosotros. Y muchos han desechado la palabra de Dios. Muchos les ha vuelto a llamar y la han desechado. Pero es tiempo de la cosecha sobrenatural. Es tiempo de tomar la decisión de tomar esa cosecha. Aún veamos. Vamos ahí mismo. Vamos hasta el 35. Al 34. Amén. Jesús les dijo, vamos desde el 32. Desde el 32 dice, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí que os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Amén. Amén. ¿Sabes cuando sabemos que ya está lista la siega? A veces no lo podemos distinguir. Pero en estos momentos hay una necesidad bien tremenda allá afuera. Y después todo el tiempo lo ha habido, sí, pero en esta ocasión es más fuerte. Porque se ha venido una escasez, porque ha habido falta de empleos, porque se ha soltado un tremendo espíritu que quiere separar a las parejas. Se ha soltado demonios de fornicación, de lujuria, de drogas, de alcoholismo con más fuerza. Ya lo había así, pero en esta ocasión eso está más fuerte. El pecado, decíamos en la mañana, estamos en la clase de liderazgo, donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia. Aleluya. Amén. Y cuando está abundando el pecado, óigame bien, se empieza a bajar esa oscuridad tan grande que los espíritus, hay tanta necesidad que los espíritus empiezan a buscar, porque necesitan una solución. Es cuando empieza a blanquear, es cuando los espíritus empiezan a moverse, es cuando sabes que la cosecha está lista, es cuando sabes que hay una necesidad tan grande que solamente Cristo la va a suplir. Amén. Es cuando tenemos que ver que la cosecha está lista. Porque hay gente que necesita ser restaurada, hay gente que necesita ser sanada, hay gente que necesita, que está peleando con sus hijos, con su matrimonio, con sus enfermedades. Por eso es que la cosecha ya está lista. Por eso es que es tiempo de cosecha. Porque cuando está abundando esa pecado, esa oscuridad en este mundo, es cuando es tiempo de cosechar, es cuando es tiempo de ser luz, es cuando es tiempo de recoger a aquellos que necesitan. Pero no, a veces nos paralizamos y nos quedamos con la mano en el arado y no avanzamos. Y ya es tiempo de recoger la cosecha. Y estamos hablando de la cosecha, es porque no la hemos recogido, porque no hemos trabajado como debemos trabajar. Y eso es a cada uno de nosotros. Y yo voy primero porque yo estoy recibiendo la palabra. Es cuando está la cosecha lista. Es cuando entendamos que hay la necesidad y hay que ir a predicar la palabra de Dios. Pero ahí hay algo. Había algo que teníamos que hacer y que no hemos entendido. Cristo Jesús, antes de salir, y lo hablamos en la mañana y me confirmaba, Él siempre iba al Padre a orar primeramente. Él siempre iba al Padre. Y muchas veces, a veces nosotros no oramos. Para poder recoger una cosecha, necesitamos orar primero.
Y orar quiere decir que necesitamos primero decirle al Señor, dime, guíame, tómame, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? Para que Él obre en nosotros. Hay una necesidad de orar, orar y orar, de aclamar, de interceder para poder recoger cosecha. Si no intercedemos, si no empezamos a orar, la cosecha simplemente se va a perder. Así de sencillo. Cristo decía a los discípulos, orar.